Romanos 8:18. Porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se revelará en nosotros. Padre, este día vengo con todo mi corazón a poner en tus manos a todas aquellas personas que se encuentran con un cambio inesperado en su vida, que dan por sentado de que todo está bien, de que nada pasará en el futuro, pero sabemos que en nuestra naturaleza humana las cosas cambian de un momento para otro. Y hay hermanos que sufren hoy la tragedia de la pérdida de un hijo, un padre, una madre, la pérdida de un trabajo, condiciones económicas que cambian, situaciones por desastres naturales, etcétera. Tantas cosas que pueden impactar la vida de un ser humano, que nadie espera el dolor ni lo anhela, pero que llega porque somos frágiles, débiles y siempre tendremos que enfrentar la dificultad. Pero si tú estás con nosotros, nos fortaleces, nos das fuerza para seguir adelante, nos das deseos de luchar y sobre todo en el tiempo nos muestras que de las cosas difíciles tú eres experto en sacar milagros. Te entrego a todas estas personas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amigos queridos, aquí de nuevo con ustedes, muy feliz como siempre de presentarles personas nuevas que trae el Señor con tanto amor a compartir su historia, obras de arte, porque la historia de cada persona, insisto siempre, es una obra de arte que nace en el corazón de Dios. Y esta historia pues no es distinta a las otras que les he presentado, siempre están marcadas por el amor de Dios en medio del dolor. Se trata de Lina Ramírez, está con nosotros. Ella hoy nos compartirá parte de su historia, vamos a ver 4 programas con ella, hoy es el primero, así que se las presento. El nombre de este programa es Cuando todo cambia demasiado pronto y ya se van a dar cuenta por qué. Qué historia tan tremenda nos trae Lina, así que Lina, gracias por decirle a Dios que sí, porque realmente fue Dios quien te invitó y gracias por tener la generosidad de venir a contarnos su historia. Adri, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, comencemos. No se vayan a despegar, si pueden llamar a sus familiares, pues díganles que se conecten porque van a escuchar una historia difícil pero llena de amor. Lina, comencemos desde tu infancia. ¿Cómo recuerdas tu familia? ¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, mi infancia fue muy particular. Para esta historia empiezo a contar cómo se conocieron mis padres. Mi papá vivía en Pereira, mi mamá en Medellín. Mi papá se viene a Medellín a hacer la universidad y ahí conoce a Livia, mi tía. Se hacen muy amigos y mi papá empieza a ir a la casa de mi tía Livia. Obviamente pues allá estaba mi mamá y mis otros 8 tíos, que eran 8 hijos. Y mi papá inmediatamente se enamoró de mi mamá, era la más chiquita de todas. Ellos se llevaban 13 años, bastante. Mi papá universitario, mi mamá todavía en colegio, pero mi papá enamorado. El amor de su vida. Sí, de hecho la veía jugar muñecas y él súper enamorado. Entonces, ya cuando mi mamá llega a la universidad, que ya la vi un poquito más grandecita, ahí decide, pues, o sea, él estuvo conquistándola y ahí decide pedirle matrimonio. Entonces se casan, nace el primer hijo, mi hermano Juan Pablo. Luego a los 3 años nace Daniel, el segundo hijo, y luego al añito llego yo. Entonces, una familia muy normal, donde teníamos muchos privilegios, la verdad. O sea, teníamos 2 niñeras, teníamos muchas comodidades. No les faltaba absolutamente nada y les sobraba cosas. Total, todo nos lo daban, entonces de alguna forma eran papás muy permisivos, que era todo lo que usted quiera, todo nos lo daban.
Una vida perfecta aparentemente, Lina, ¿cierto? Total, sí. Porque viene algo muy difícil en la vida de Lina, hay unas circunstancias muy dolorosas en su infancia y yo quiero que pasemos ahí, Lina. ¿Qué sucedía en la vida de tu padre antes de tomar la decisión que cambiaría para siempre la historia de ustedes? Total, entonces aparentemente una familia muy bendecida, pero también habían problemas, ¿cierto? Mi papá era una persona extremadamente celosa con mi mamá, era una mujer muy bonita, muy joven, entonces no la dejaba trabajar. O sea, él decía, quédate acá, cuida a los niños, que yo yo trabajo, yo traigo el pan a la casa. Entonces mi mamá pues con ganas de salir, hacerse un peso, cualquier cosa, siempre era como difícil, mirando como quién le está echando el ojo a ella, o sea, súper desconfiado también. Aparte de eso, también en la empresa familiar, pues empezó como problemas económicos dentro de la empresa, no sé qué más batallas internas tenía mi papá por dentro, realmente una paternidad no es fácil, y más con 3 niños, entonces también me imagino que eso se sumaba a tanta tensión. Entonces mi papá empezó por herencia a desarrollar pues, o a resaltar mucho una enfermedad que en esa época no se hablaba mucho, era más que todo tabú, no se podía contar en los años 93, que era la depresión. Okay. Entonces mi papá empezó a sufrir ese problema y él lo que hizo fue como automedicarse. Él no buscaba ayuda ni terapia, sino que era automedicarse. Entonces él tuvo varios intentos de suicidio, él estaba súper desesperado con la vida, cada que tenía como un problema se angustiaba muchísimo más. Y bueno, finalmente nos vinimos para Medellín en unas vacaciones. En ese entonces yo tenía 5 años, Daniel tenía 6 años y Juan Pablo 8 años, cuando estaba como desarrollándose todo esto que te cuento. Y mi mamá tenía 27 años, súper joven. Entonces, ya estando aquí en Medellín, mi papá se devuelve para Pereira porque tenía que trabajar, y estando ya pues allá en la soledad, que nadie lo molestara ni nada, se quita la vida. Dios mío. Fue muy duro. ¿Y qué pasa? ¿Tú tienes recuerdos de eso? ¿Cómo impacta Realmente tu vida no, eso? o sea, en el momento sé que toda la familia era angustiada, recibían llamadas, lloraban y todo el mundo gritaba, y yo pues una niña de 5 años no entendía. Lo que me explicaron fue papá yéndose para Pereira en un derrumbe y lo aplastó. Eso fue lo que me dijeron en el momento. ¿Y tú entendías que no ibas a volver a ver a tu papá? No recuerdo. Creo que no, de pronto sí, no tenía como la magnitud de que no le iba a volver a ver, pero con el tiempo creo que empecé como a entender, ya no está. ¿Cómo impacta a tu familia entonces ese acontecimiento tan doloroso? Fue muy doloroso, sobre todo para mi mamá. Mi mamá se empieza a refugiar muchísimo en el rosario, en las prácticas de piedad, en la misa, en los grupos de oración. Ella se entrega completamente a Dios porque ella dice, no voy a ser capaz. De hecho, una vez ella me contó mi tía que ella en un sueño, Dios le dice, no te preocupes, tus hijos, yo me encargo de tus hijos, no te voy a dejar sola. Entonces mi mamá súper entregada, de hecho… Encontró la paz en Dios, supo buscar completamente. Y empezó a desarrollar un don de lenguas, era súper bonito. Yo me acuerdo, o sea, esto no está en ningún video ni nada, porque nosotros grabamos muchos videos y tengo recuerdos de ellos con muchos videos en esa época. Pero me acuerdo que yo entraba a la habitación y ella era como que con unas lenguas raras, y era supuestamente pues comunicándose con Dios. Él estaba súper entregada realmente, no, fue algo súper bonito. Logró tener una comunión profunda con Dios. Entonces, con la entrega de ella empezó mucho a ir a grupos de oración, vivíamos, no me acuerdo, por allá como lejísimo, no me acuerdo en qué parte, ese sector, no me acuerdo cómo se llama, y de ahí empezaron como unos hombres como a mirar que ella iba a ese grupo de oración, y cuando ya nos pasamos como cerca a Viva Envigado, por ahí en Envigado, ella empezó a ir mucho a una iglesia cercana, y una vez estando en esa iglesia que ella hace el rosario, tiene la Eucaristía, recibe la comunión, se confiesa, mejor dicho,
completica, limpia, saliendo de la iglesia, la raptaron. Unos hombres de una flota de taxis que dicen que en esa época estaba operada por Pablo Escobar y la ven bonita, la montan en el taxi y se la llevan por allá como por la curva de Rodas, por allá por las comunas cerca a la estación Caribe, y allá la violan y la matan. Dios mío, bendito, Lina. Fue ¿Y eso fue duro. después, cuántos meses después de la pérdida de tu padre? 4 meses. Lo de Dios mi papá mío. ocurrió en noviembre y lo de mi mamá marzo del siguiente año. Fue muy seguido, fue un golpe, fue 2 golpes de la Impresionante. familia. Vamos a corte de comerciales, pero antes, Lina, vamos a hacer una oración. Porque Lina, con toda seguridad, en Colombia y en el mundo, muchas personas están pasando en este momento por una situación como la que pasó tu familia en ese instante. Entonces te vamos a pedir que hagas una oración para que Dios dé fortaleza a esas familias que sufren la pérdida de un ser querido porque alguien le ha quitado la vida. Señor, te pido por todas las personas que se encuentran en situaciones difíciles, afrontando obstáculos inexplicables. Solo tú, Señor, das la fortaleza, solo tú llenas los corazones, solo tú, Señor, sabes la razón de todo. Te pido por esas personas que en este momento quizá no entiendan la razón, quizás se pregunten por qué, que tú en tu bendita misericordia, en tu infinita bondad, les des el consuelo y luego les des respuestas desde tu amor para que llenen esa vida, para que llenen esos corazones que se encuentran rotos en este momento. Amén. Amén. Nacida en Sudán, Santa Josefina Bakhita fue secuestrada cuando era niña y vivió largos años de esclavitud. Su llegada a Italia marcó el inicio de una nueva vida. Conoció a Cristo, recibió el bautismo y abrazó la vida religiosa. Su historia de perdón, esperanza y confianza en Dios la llevó a los altares, recordándonos que la gracia del Señor siempre tiene el poder de transformar la vida de quienes se abandonan en sus manos. Santa Josefina Bakhita, una santa africana, una mujer que sufrió muchísimo, con toda seguridad. Bueno, después de escuchar parte de la historia de Lina, todos sacamos la conclusión clarísima de por qué te gusta esta santa. Es una mujer que definitivamente convirtió el dolor y el sufrimiento en un regalo y una ofrenda para Dios, y Dios al final le devolvió tantas cosas y nos sigue devolviendo a todos a través de esta santa que intercede por nosotros. Continuamos con esta historia entonces, Lina, pues que a mí me tiene aquí impactada y desgarrada. Muere entonces tu mamá. ¿Qué pasa con tu familia? Son 3 niños muy pequeños. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién queda con 3 niños? ¿Quién se hace cargo de estos 3 niños? ¿Qué decisión toma la familia con ustedes? Sí, Adri, ese día fue muy trágico, muy terrible para todos estaban en shock. Fue una búsqueda toda la noche y la encontraron muerta con la Biblia en las manos, y la Biblia estaba con su nombre y el teléfono de la casa. Así fue que lograron hallar, pues, o llamar y avisar lo que había sucedido. Mi tía Dora llega a la casa, nos dice: niños, ella llora un buen rato en el baño, luego sale, le dice a una vecina que nos tenga mientras tanto, mientras ella se desahoga, sale y nos dice: niños, hay hombres muy malos y a la mamá la mataron. Dios mío, ¿y tú qué sientes ahí? ¿Tú eras consciente? No, no, igual que lo de mi papá, Estabas como muy que todavía chiquita. muy chiquita, no. Me cuentan que cuando nos contaron, yo como que no reaccioné. Daniel, el que sigue, de 6 años, se puso como a dibujar, fue como su reacción. Y el mayor dijo: ay no, entonces ¿quién me va a celebrar el cumpleaños? En su inocencia, Dios porque
Mi mamá muere el 18 de marzo y el 15 de marzo cumplía años Daniel y el 19 cumplía años Juan Pablo, o sea, ella muere en toda la mitad de los dos cumpleaños. Entonces, pues obviamente Juanpa estaba muy ansioso esperando su cumpleaños, cuando le avisan eso, él no dimensiona y dice Dios eso. mío. Bueno, ahí entra toda la familia a decir, ¿qué vamos a hacer? Empiezan a los rumores de, bueno, no, Carlos que se lleve a Lina, que Luisa es la primita que está como de su edad, Daniel para donde Patricia, Juan Pablo para donde la abuelita, o sea, nos iban a separar. Pero como que en medio de la tragedia empezaron todos, no, venga, esto es inhumano, entonces, ¿quién se queda con los niños? Y mi tía Dora, ella, el día anterior, antes pues, del velorio, ella se le aparece como mi mamá en el sueño y mi mamá, o sea, mi tía Dora, lo primero que le dice en el sueño es, vete tranquila que yo me encargo de ellos. O sea, ella se comprometió con su hermana en el sueño y cuando ya despertó, habló con su esposo, con mi tío y le dijo, quedémonos con los niños. Aparte porque ella era la más idónea, ella era licenciada en preescolar, solamente tenía un hijo de 3 años en ese momento, entonces todos dijeron, bueno, ella ¿Y ella se encargó de los 3? De los 3, nos adoptó o sea, a los 3. ¿Es tu mamá? Es mi mamá. Dios Yo mío. tenía 5 años, empecé a decirle mamá, Daniel tenía 6 años, empezó a decirle mamá, y Juan Pablo de 8 le decía mamá, pero muy forzado, porque nosotros le decíamos. Y una vez mi tía mamá le dijo, mi amor, no, o sea, si quieres dime tía, no me tienes que decir mamá. Y hasta el sol de hoy, pues Juanpa le dice tía. Lina, ¿no quedaron heridas, no quedó dolor, no quedó trauma? ¿Cómo logras sanar todo eso? Bueno, yo la verdad no quedé con heridas porque a mí me dijeron que mi papá había muerto en un derrumbe y porque mi mamá había muerto, que le dio un infarto. Me habían dicho eso, la verdad no nos querían decir la verdad porque estábamos muy pequeños. Ellos pensaban decirnos la verdad cuando estuviera yo en universidad, que ya era la más pequeña. Pero finalmente pues yo siempre como muy investigativa y como muy curiosa me fui dando cuenta en el colegio. ¿Ya estabas en el colegio? Sí, estaba en el colegio ya en los últimos grados, tendría yo, no sé, por ahí 16 años. Me fui dando cuenta, sí, de la verdad. Porque una ¿Y vez ahí empieza dolor en tu vida? O... Sí, ahí empezó, porque antes ni lo sentía, pues decía como, ay, bueno, un caso fortuito, sí, mala suerte. Pero ya luego, como sabiendo la verdad, sí me dio duro, me dio rabia, pues obviamente por los que mataron a mi mamá, cuestioné a mi papá cuando también me enteré. ¿Eso dañó tu corazón? No sabría decirte, o sea... Pero tú tenías una relación con Dios en ese momento. Sí. Me cuestionaba, sí, sentí como un poquito de rabia. Mi hermano mayor, a él fue el que más duro le dio y sí sintió muchísima rabia. De hecho, él, no, pues es que él decía, voy y los mato. Claro. Pero, o sea, yo nunca llegué como a pensar eso. A sentir deseo de venganza. Exacto, como deseo de venganza no. De hecho, inmediatamente supe, me dio rabia, pero entré como en un proceso de perdón, como de justificarlos, como la gente a veces viene como de un mundo en donde hay mucho dolor, en donde también es puro maltrato, en donde hay una historia detrás, entonces hay una, o sea, no los justifico, pero hay una razón de por qué actúan así, de por qué son tan inhumanos, de por qué no les duele una muerte. Entonces, entender de pronto un poquito eso me liberó, entonces pude como perdonar rápido. ¿Y tenías una relación cercana con Dios? ¿Tu madre, esa a la que le dices soy mamá, te enseñó a seguir ese camino que marcó tu madre? Sí, gracias a Dios, bueno, ya de aquí en adelante digo mamá, ya saben que es tía mamá. Mi mamá me enseñó muchas cosas, o sea, veíamos mucho los programas de Televid, de la hermana Glenda, de libritos de Y Dios te quiso mujer, o sea, ella sí me enseñó y me guió mucho como por el camino de Dios, a todo realmente. Y eso no pasa, mira, la semilla queda. Total. Lina, ¿toda la vida tuviste entonces una relación así súper cercana con Dios? Sí, me considero que fui una niña y una adolescente y ahora adulta muy sana, o sea, realmente muy sana, o sea,
Dios te protegió Mi círculo, mucho. sí, mi círculo de amigas éramos muy, no, muy caseras, yo no era mucho, yo no era de rumbas, yo no era de tener novio, de hecho solamente tuve un novio y mi segundo que ya es mi esposo, pues, o sea, no quise como Mira, involucrarme en, Dios te protegió todo el tiempo, mira sí. cómo te ha cuidado, en medio de todo, Dios ha estado siempre ahí. Lina, estamos a punto de terminar el programa, no se vayan a despegar porque sigue contando esta historia Lina en el próximo episodio, pero quisiera que en pocas palabras le dijeras algo a aquellas personas que sienten que han perdido todo demasiado pronto. ¿Qué les dirías? Bueno, realmente la vida a todo el mundo golpea por muchas situaciones, enfermedades, pérdidas, situaciones económicas. Yo creo que ver los problemas a través de los ojos de Dios es una ventaja muy grande. Sí. O sea, te da fortaleza, te llena completamente ese vacío o ese hueco que en el momento tienes, literal te sana las heridas. Entonces, o sea, mi recomendación y que fue lo que yo hice, siempre es preguntar con este dolor que tengo, ¿cómo puedo hacer el bien? ¿Qué bien puedo sacar de esto tan mal que hay? Definitivamente, ¿qué quiere Dios con todo Exacto. esto? Nos toca cerrar desafortunadamente, sé que ustedes como nosotros queremos seguir escuchando, ya saben, no se despeguen en el próximo programa y recuerden siempre ser sal y luz para el mundo, Dios los bendiga. Aquí.